¿Qué tal están? Bienvenidos. Hablar de Alfred Nobel supone sumergirse en la paradoja de un hombre que encarna al mismo tiempo el espíritu de la ciencia aplicada a la industria y la angustia ética de quien, habiendo sido artífice de algunos de los explosivos más poderosos de la historia, no quiso que su legado quedara reducido a la sombra de la destrucción. Nobel es uno de esos personajes singulares del siglo XIX cuya vida, más que un simple relato de logros técnicos, constituye una reflexión sobre la responsabilidad moral del inventor en un mundo que empezaba a experimentar los efectos de la revolución industrial, la aceleración del progreso y las tensiones políticas entre naciones, cada vez más armadas y competitivas. En este sentido, su figura se vuelve aún más fascinante cuando comprendemos que los premios Nobel, que hoy todos identificamos como el mayor reconocimiento posible en ciencia, literatura y paz, nacieron precisamente de una conciencia de culpa y de un deseo de redención. Para entenderlo, debemos recorrer tanto sus invenciones, piedras angulares de la ingeniería química del siglo XIX, como su biografía marcada por la soledad, la riqueza, la movilidad constante y la conciencia de estar trabajando con fuerzas capaces de transformar el mundo para bien o para mal. Y en este orden de cosas, también hay que decir que, en cuanto a su biografía, Alfred Nobel nació en Estocolmo en 1833 en el seno de una familia con inclinaciones técnicas. Su padre, Immanuel Nobel, era ingeniero e inventor, dedicado a la construcción de puentes y explosivos. La familia Nobel conoció la inestabilidad económica desde temprano. Los negocios de Immanuel fracasaron en Suecia y fue en San Petersburgo donde consiguió cierta prosperidad construyendo minas y material bélico para el ejército zarista. Alfred se formó en este ambiente donde la técnica estaba ligada de manera inseparable al negocio de la guerra y la defensa. De joven mostró un interés precoz por la química y la literatura, dos campos que marcarían su vida de manera inesperada. La química lo convertiría en millonario y la literatura le serviría como refugio íntimo, ya que escribió poesía y obras de teatro que nunca quiso divulgar abiertamente. Muy pronto fue enviado a estudiar por Europa. Estuvo en París, donde conoció a grandes químicos de la época, entre ellos Théophile Gilles Pelus, y entró en contacto con el círculo de Ascanio, Sobrero, el descubridor de la nitroglicerina. Esa sustancia, un líquido oleoso altamente inestable, era tan peligrosa que apenas encontraba aplicación práctica. Sobrero la había sintetizado en 1847 y la había descrito como demasiado explosiva para cualquier uso. Pero para Alfred Nobel aquel líquido resultaba un reto. Si se podía controlar su poder, podría sustituir a la pólvora negra en minería, construcción de túneles y obras de ingeniería civil. Ahí comienza el primer gran capítulo de su vida como inventor, la búsqueda de un método para domesticar la nitroglicerina. El joven Nobel regresó con esa obsesión a Suecia y empezó a experimentar con la sustancia en los talleres de su padre. La historia de esos experimentos está jalonada de accidentes y tragedias. En 1864, una explosión en la fábrica familiar en Estocolmo mató a 5 personas, entre ellas el hermano menor de Alfred, Emil. Aquello supuso un golpe devastador, pero lejos de desistir, Nobel continuó investigando con una determinación casi febril. El hallazgo crucial llegó en 1867. Nobel descubrió que al mezclar la nitroglicerina con una sustancia absorbente, la Kieselguhr, una tierra de diatomeas porosa, el líquido se transformaba en una pasta estable que podía moldearse en cartuchos y manipularse con relativa seguridad. Esa invención fue la dinamita, probablemente su creación más célebre y controvertida. Con ella, Nobel logró que el enorme poder de la nitroglicerina pudiera aprovecharse de forma controlada. La dinamita se convirtió en un instrumento fundamental para abrir túneles ferroviarios, excavar minas y facilitar obras de ingeniería a una escala sin precedentes. De este modo, el éxito, podemos decir que de la dinamita, fue realmente extraordinario, aunque tenía un reverso inquietante. Pronto los ejércitos también la incorporaron a sus arsenales. Nobel, que se veía a sí mismo como un hombre de ciencia y progreso, empezó a percibir que su legado podía acabar reducido al apelativo de mercader de la muerte. La prensa lo acusaba de haber creado un invento que multiplicaba la capacidad de destrucción de las guerras.
Él mismo llegó a decir, con ironía amarga, que sus fábricas acabarían garantizando la paz porque ningún ejército se atrevería a utilizar armas tan devastadoras contra otros sin arriesgarse a una destrucción mutua. Esta reflexión, que anticipa en cierto modo la teoría de la disuasión nuclear del siglo XX, muestra hasta qué punto Nobel era consciente de la ambigüedad de sus aportaciones, de sus invenciones. Pero la dinamita no fue su único invento. Nobel registró más de 350 patentes en vida, dedicadas no solo a explosivos, sino también a la química industrial en general. Entre sus innovaciones destacan los detonadores, que permitían encender la carga de dinamita de manera precisa y segura, nuevas mezclas explosivas como la gelignita y la balistita y desarrollos en el campo de la ingeniería mecánica. Su curiosidad era amplia y no se limitaba al armamento, se interesó también por cauchos sintéticos, seda artificial y aplicaciones médicas de ciertos compuestos químicos. La balistita, inventada en 1887, fue otro de sus logros destacados. Se trataba de una pólvora sin humo a base de nitrocelulosa y nitroglicerina gelatinizada. Esta sustancia fue precursora de muchas de las pólvoras modernas utilizadas en municiones, aunque la idea era lograr un propelente más eficiente y menos contaminante que la pólvora negra. Su aplicación militar fue inmediata. Aquí vuelve a verse la paradoja de Nobel. Sus invenciones, concebidas con la mentalidad de un ingeniero práctico, estaban inevitablemente unidas al mundo bélico del siglo XIX, una época en la que la carrera armamentística entre potencias europeas era una realidad ineludible. Su vida personal, sin embargo, fue mucho menos expansiva que sus negocios. A pesar de haber acumulado una enorme fortuna gracias a sus fábricas de dinamita y pólvora, que llegó a tener en más de 20 países, Nobel vivió de forma austera y solitaria. Nunca se casó, aunque mantuvo correspondencia con varias mujeres a lo largo de su vida, entre ellas la condesa austríaca Berta von Suttner, que sería luego una destacada pacifista y premio Nobel de la Paz. La relación epistolar con Berta es clave para comprender el giro moral de Nobel en sus últimos años. Ella lo instaba a considerar la responsabilidad ética de la ciencia y a pensar en medios de fomentar la paz internacional. Y la anécdota más famosa que precipitó su decisión de instituir los premios Nobel es la llamada obituario en vida. En 1888 murió su hermano Ludwig en Cagnes y un periódico francés, confundiéndolo con Alfred, publicó un obituario que lo describía como el mercader de la muerte, que encontró la manera de matar a más gente que nadie antes en la historia. Al leerlo, Nobel quedó profundamente impresionado, de forma negativa, claro está, porque aquella era la imagen que el mundo tendría de él cuando muriera. Desde entonces empezó a elaborar en secreto un testamento que pudiera revertir esa percepción y dejar un legado positivo para la humanidad. En 1895, un año antes de su muerte, redactó su célebre testamento en París. En él disponía que la mayor parte de su fortuna se utilizara para establecer unos premios anuales destinados a recompensar a quienes hubieran realizado los mayores beneficios de la humanidad en 5 campos: física, química, medicina o fisiología, literatura y paz. Esa decisión fue sorprendente incluso para su familia, que se vio excluida de gran parte de la herencia. El testamento provocó controversias legales, pero finalmente se cumplió la voluntad del inventor y en 1901 se entregaron por vez primera los premios Nobel, apenas 5 años después de su fallecimiento en San Remo el 10 de diciembre de 1896. Lo que resulta extraordinario de esta decisión es que Nobel no solo donó su dinero, sino que diseñó un mecanismo institucional para que su fortuna se administrara de manera indefinida en beneficio del progreso humano. Con ello, el inventor se convirtió en mecenas póstumo de la ciencia, la literatura y la paz, asegurando que su nombre se asociara no ya con la dinamita, sino con el reconocimiento de los mayores logros de la civilización. Ahora bien, para comprender de verdad el alcance de su decisión, debemos preguntarnos también qué significaba en aquel momento premiar a un científico, a un escritor o a un pacifista. En plena Europa de la Belle Époque, cuando la ciencia vivía un auge sin precedentes, con descubrimientos en electricidad,
biología y medicina, el premio Nobel se convirtió en un símbolo de prestigio universal. Del mismo modo, el galardón de la paz, que parecía el más utópico, fue adquiriendo peso gracias a la creciente conciencia de que las naciones necesitaban mecanismos de conciliación. Y, en este sentido, Alfred Nobel, hombre de salud frágil y carácter melancólico, que en vida se sintió incomprendido y a menudo deprimido, halló así una fórmula para reconciliar su obra con su conciencia. Sus inventos contribuyeron sin duda a acelerar el progreso material, pero también engendraron temores y críticas. Su fundación de los premios fue su respuesta al dilema de cómo la ciencia y la técnica podían ponerse al servicio de la humanidad sin quedar atrapadas en la lógica destructiva de la guerra. De esta manera se puede decir que se reflexiona sobre esta paradoja de Nobel como un caso ejemplar de la responsabilidad social de la ciencia. Cada invento es una herramienta que puede usarse para fines benéficos o destructivos. La dinamita abrió túneles y caminos, pero también alimentó los arsenales de guerra. El propio Nobel lo sabía y por eso quiso compensar. En ese sentido, los premios Nobel son una forma de explosivo moral, un intento de dinamitar el destino fatal que parecía ligado a su nombre y transformar la memoria en símbolo de esperanza. En este sentido, su vida nos enseña también la soledad del inventor. A pesar de su riqueza, Nobel era un hombre triste, aquejado de problemas de salud, que se trasladaba de ciudad en ciudad. París, San Remo, Hamburgo, buscando alivio y nunca se sintió del todo en casa. La imagen que proyecta es la de un cosmopolita del siglo XIX que en medio de la movilidad y el progreso buscaba un sentido más allá del éxito económico. Sus escritos literarios, poco conocidos, revelan un espíritu sensible y romántico, con inclinaciones filosóficas, muy distinto al estereotipo del industrial pragmático. No es casual que en su testamento incluyera también la literatura como un campo a premiar. Nobel sabía que la cultura y el arte tienen una función humanizadora que la ciencia por sí sola no puede cumplir. Así, su legado abarca tanto el saber técnico como la creatividad artística y el compromiso ético por la paz. Hoy, más de un siglo después, los premios Nobel mantienen su aura de prestigio global. Aunque han sido objeto de críticas por omisiones, por decisiones discutibles, por no haber premiado a ciertos genios en vida, no cabe duda de que siguen encarnando la aspiración de la humanidad a reconocer la excelencia y el servicio al bien común. Y en esa permanencia se cumple el deseo de Alfred Nobel de que su nombre no quedara reducido al de un fabricante de explosivos, sino al de un benefactor universal. En este sentido también se puede decir que, en definitiva, los inventos de Alfred Nobel transformaron la química aplicada y la ingeniería del siglo XIX. Su dinamita fue tanto un instrumento de progreso como un arma de guerra, pero su trayectoria vital muestra que fue más que un ingeniero. Fue un hombre consciente de la ambivalencia de su obra, preocupado por su huella en la historia y dispuesto a rectificarla con un gesto de generosidad sin precedentes. De ahí que los premios Nobel sean algo más que una dotación económica. Son el símbolo de que la ciencia, el arte y el compromiso con la paz pueden ser celebrados como los verdaderos logros de la humanidad. En este aspecto también hay que decir que Nobel, inventor de la dinamita y fundador de los premios de la paz, permanece como un recordatorio de que el progreso técnico o tecnológico no está desligado de la ética. Cada invento abre posibilidades, pero es el uso que la sociedad haga de ellos lo que determina su valor moral. Nobel lo comprendió en carne propia y su testamento fue su manera de reconciliar la química con la esperanza, la dinamita con la paz, la muerte con la vida. En este aspecto hay que reconocer que su obra, sus inventos contribuyeron al progreso de la humanidad. Él no tenía la responsabilidad de que la dinamita se usara en las guerras. Simplemente él la creó con la finalidad de mejorar la vida material, las comunicaciones de las personas en todo el mundo, y eso lo consiguió
sobradamente. Por tanto, hay que poner el acento en esta cuestión, en que sus inventos siempre fueron en pro del progreso. Él nunca quiso las guerras, ni la destrucción masiva, ni la muerte de personas, pero fue un mal uso que se hizo de sus inventos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.